Eduardo El Negro Soares, abogado, miembro de la gremial de abogados, muy conocida, militante de la convocatoria Segunda Independencia. Y bueno, para hacerlo corta, porque podríamos seguir más, preso político y algunas otras características. Por eso, Tomás, comenzar con la entrevista, Eduardo. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches a todos ustedes. Un gusto estar con ustedes, con el equipo y con la audiencia. La verdad que siempre cada uno se siente como en casa. Bueno, bienvenido, Eduardo, un gusto para nosotros. Justamente hoy estaba viendo un posteo tuyo que hace alusión a un aniversario, que por ahí no fue tan grato para vos, pero que es una muestra más de tu espíritu de lucha de tantos años, ¿verdad? ¿Sabés a qué me refiero? Sí, yo me había olvidado, pero me la mandaron los compañeros. Aldo Gestito Mascaró. Y entonces le pregunté a los compañeros de la gremial si teníamos información y me mandaron lo que yo mandé. Sí, no eran otras épocas donde había disputas, digamos, ¿no? Pero pese a eso, a diferencia de este gobierno, que es un gobierno como ni siquiera uno puede decir que es un gerente del sionismo y del imperialismo, directamente es una especie de esclavo, ¿no? El gobierno anterior, que uno era crítico en muchas cosas, era un gobierno en disputa, donde había una disputa interna dentro del gobierno entre sectores que uno podía apoyar mucho y sectores que uno podía combatir mucho. Hoy eso es imposible, porque este gobierno, desde el presidente hasta el que se va mate, digamos, que está convencido en esta ideología capitalista, sionista, imperialista, es imposible. Es decir, no hay punto. Es como dice Serrat, entre esos tipos y yo hay algo personal, ¿no? ¿Viste esa canción de Serrat? Bueno, eso es lo que pasa con este gobierno. Es imposible. Mirá que yo, todos ustedes saben, he sido un tipo muy crítico, hemos sido muy críticos con el gobierno anterior, tanto en la etapa anterior como en esta de Alberto y Cristina, pero uno tiene que reconocer dos cosas. Primero, las internas donde se variaba, digamos, había sectores que empujaban para adelante y que uno podía empujar a su vez a esos sectores. Y después que uno tiene que reconocer, pese a eso, porque antes había tenido otra detención, esa fue la primera. Esa fue la segunda. Antes había salido de los tribunales de Loma de Zamora, también en pandemia, estaba defendiendo a un pibe que estaba con una causa armada, había una movilización muy grande afuera, y la policía quiso dispersar la movilización con esta historia de la pandemia, terminé yo en cana. Sí, bueno, cosas que pasan, dijo Larrante, ¿no? Un perro, cosas que pasan. Pero esto, porque hay que a veces tener honestidad intelectual, ¿no? Aún en esas épocas, aún en situaciones como esas, yo levantaba un teléfono y se atendía. Había alguien del otro lado. Siempre había un compañero, un ministro, un viceministro, un funcionario. Eso hay que reconocer. Yo lo tengo que reconocer. Porque si no, uno va a decir, negro, a vos nunca dejé de levantarte el teléfono, ¿no? Pero hoy es imposible. La verdad, Tomás, compañeros, compañeras, audiencia, no hay punto en común con estos tipos. No hay. Sí, aclaremos, porque si no la audiencia no se va a enterar de que estamos hablando, que te decía referencia a una toma de terreno que hubo en Florencio Varela hace 5 años atrás, donde vos, saliendo en defensa de los compañeros, terminaste también preso. Pero lo mencioné no tanto para, digamos, comparar ambos periodos, sino para hacer alusión a tu historia permanente, de defensa una tras otra, poniendo el cuerpo, poniendo el intelecto y terminando a veces detenido, como terminaste. Un modelo de militancia. Bueno, respecto del gobierno actual, vos lo decías bien, yo creo que este muchacho es un mascarón de proa. Fíjense ustedes, que en estos días precisamente he escuchado algunos comentarios de compañeros y posteos y declaraciones que se quejan de los periodistas que han sido permanentemente aduladores del gobierno y dicen salen como ratas por tirante. No, lo que está ocurriendo es que se les está agotando Milei como expresión, como mascarón de prueba de este modelo. Esos periodistas responden a los medios en los que intervienen, que son medios afines al establishment, que han utilizado a Milei aprovechando la agudización
al máximo del proceso de entrega, del cipallismo, el que vos mencionabas, respecto a Estados Unidos, de Israel, de Inglaterra, de poner en tela de juicio nuestros recursos naturales, y todo eso naturalmente tiene que ser acompañado de un modelo represivo, pero ahora se les está terminando. Y el problema, me parece a mí, te pregunto concretamente, Negro, ¿cómo ves lo que viene? Porque creo que Villarroel se está probando la banda, nosotros no estamos generando alternativas, ¿no es cierto? O los 4 gobernadores del sur, es decir, están todos ellos pensando en las alternativas y nosotros estamos mirando por la pantalla de televisión. Coincido completamente, ¿no? Si no se están yendo como ratas, sino los periodistas, igual que los jueces, son tipos que tienen muy buen olfato, digamos. Se ve que la divinidad los dotó del sentido del olfato, ¿no? Jueces, fiscales y periodistas. Entonces, en algún caso, yo a veces veo TN, La Nación, lo estoy tirando bajo un tren a Milei porque están viendo lo que viene también. No es que se van, se ayornan a lo que viene, ¿no? Entonces, es más, diría casi un sacrilegio, ¿no? Pero que el problema principal de este gobierno no es ni la criptomoneda ni el choreo de la estafa ahora que están haciendo. El problema principal de este gobierno es el prosionismo, el proimperialismo, ¿no? Es decir, es que eso me parece que lleva directamente a una cuestión que es que tenemos que esforzarnos en esto que ya yo no lo digo como abogado, sino como militante de Convocatoria Segunda Independencia, en ganar el corazón de las masas. Porque esto nos lleva directamente, esta pregunta que vos haces, a la situación del peronismo. Porque si no hay nada enfrente, porque no hay peronismo enfrente. Porque en el peronismo lo que hay son acuerdos electorales, no acuerdos programáticos, y que esos acuerdos el día de mañana terminan y empieza un quilombo interno, y eso también lo percibe, porque nuestro pueblo también tiene olfato. Es decir, nuestro pueblo pelea y puede dar aportar un costo impresionante en vidas, en libertades, en sacrificios, como lo ha probado en los últimos 100, 150, 200 años. Pero nuestro pueblo pelea si hay también mínima estructura organizativa, mínima conformación política, con lo mínimo que se requiere para llevar adelante una pelea. Si no, terminamos 19 y 20 de diciembre, 40 muertos, un gobierno que se cae en 2 días y después no queda nada, ¿no? Que se vayan todos, no existe. Entonces, eso, lamentablemente, Tomás, compañeros y audiencia, es tan peligroso que puede implicar que estos tipos sigan, los que están, o como vos decís, los que vengan sea una continuación más prolija, porque ahí también aparece el señor Terruel, ¿no? Y hay sectores del peronismo que la fagocitan. Es decir, sigue estando hoy, igual que hace 50 años atrás, gran parte de la llave de la salida o del hundimiento de todo esto en el peronismo. Es decir, los que hemos militado durante muchos años, décadas en el peronismo, hemos transitado un proceso de lucha de clases internos entre sectores revolucionarios y sectores proimperialistas, procapitalistas, que terminó eso en el 75, le dio la lucha de clases. Es decir, las agencias extranjeras, las agencias del imperialismo, los gringos, la oligarquía, leyeron también esa lucha de clases en la Argentina y en el peronismo. Intervinieron en ese sentido. Pero hoy sigue siendo, nosotros lo vemos desde nuestra militancia, es decir, los jóvenes sub 40, no sub 20, sub 40, han perdido su contacto con la historia, cosa que no nos pasaba en la juventud nuestra. Es decir, un muchacho que ya no es un joven de 35, 36, 32 años, no tiene referencias históricas. Puede tener referencia con este gobierno, con el evangelismo, con el individualismo absoluto, porque el bajo nivel de conciencia de nuestro pueblo, la clase obrera, nos lleva a un nivel absoluto de consumismo, de individualismo. Es decir, es muy difícil, por lo menos a nuestros compañeros, por ahí los nuestros, no sé, hay otros que tienen más éxito, pero nuestros compañeros, cuando tienen que ir casa por casa, cuando tienen que hablar con el compañero de trabajo, de estudio, les está costando mucho.
Les cuesta muchísimo porque se encuentran con una pared infranqueable. Entonces, esa situación que es, bueno, esto, no hay atajos que tenemos nosotros, compañeros, no hay atajos al trabajo de base, al trabajo con la gente. Si yo creo que mi enemigo es el tipo que tengo al lado porque votó a mi ley, estoy equivocado, le voy a agarrar como al pocho, tengo que convencerlo a ese tipo. Y eso lo tengo que publicar reproducir por miles. Y no vemos que esos sectores que podrían ser potenciales reemplazos de este gobierno lo estén haciendo. Es decir, no lo vemos. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso explica no solo el voto a Milei o eventualmente el voto a Villarroel, sino explica también la no participación en la política. Estos 30, 40%, a veces hasta 50% que ha habido en algunas provincias, en algunas elecciones, ¿no? de abstención, no todo tiene que ver con ese 50% que tiene tanta conciencia que dice, no, ninguno me representa, no voy. Muchas veces es directamente el desinterés. Y ese desinterés nos jode más a los sectores populares que al enemigo. Al enemigo, ¿qué le importa? Sí, yo concuerdo totalmente. Les voy a contar una mínima, pequeñísima anécdota. Este fin de semana estuve comiendo en la casa de una cuñada. Tengo sobrinos que tienen la edad de las jóvenes que vos mencionabas, 32, 33, 34 años. Algunos de ellos son profesionales. Y de repente sale la conversación de Milei, del gobierno. Todos la pasan mal. Tienen un poco más de dinero, un poco menos, pero todos están apretados. Todos tienen que hacer algo más de lo necesario para poder seguir por lo menos como están. Y lo que noté es lo que vos acabás de mencionar. Es impresionante el divorcio que tienen de datos históricos que son básicos, esenciales, que permiten hilar mínimamente el recorrido que ha tenido nuestro país, nuestra patria, para llegar ahora y ver cómo salimos. El problema está ahí, pero gente que universitaria y no tenía idea. Vos le podés hablar de Dorrego, del conflicto del Paraná, de Rosas, de Irigoyen, no tiene ideas ni de etapas, ni de qué significa cada cosa, ni cómo, mucho menos, cómo se enlaza eso con la actualidad. Y eso sí que es un grave problema, porque no es incluso que no tuvieran interés. Evidentemente no fuerzan el interés porque no se esfuerzan por informarse, por lo menos. Pero hay una llamita ahí, y el problema es cómo la hacemos crecer. No hay, desde el punto de vista organizativo, me parece que tenemos un déficit enorme. Y desde el punto de vista electoral, lo que te dicen inmediatamente todos es dónde está la propuesta, son las mismas caras, no encuentran forma de diferenciar un sector de otro, a pesar que, como vos decías bien hace un rato, esas diferencias existen, pero no existen para el trazo grueso que ven nuestros jóvenes, que ve la mayor parte de los trabajadores que llegan a su casa cansadísimos después de viajar 4 horas y trabajar 10 y no ven otra cosa que le muestra algo a la televisión y se van a dormir. Este es el problema. Me parece que no, y por eso vemos difícil la solución, ¿no es cierto? Porque la militancia la hacemos, pero es insuficiente desde todo punto de vista. Tan cierto es lo que vos decís, Tomás, que vamos a dar un ejemplo muy, muy actual. En primer lugar, la juventud nuestra, cuando teníamos 20 o 30 años, pero sobre todo 20, entre adolescentes y jóvenes, todavía existía esa continuidad histórica. Es decir, mis 20 años se conectaban con la vida de mi papá o de mi abuelo. Entonces uno podía llegar al año 20 o al año 30, o a principios de siglo, a la inmigración, a las luchas anarquistas, a las luchas socialistas, al peronismo, a la resistencia, ¿no? Todo eso, que estamos hablando de 50 años anteriores, no se había cortado, como después dijo Rodolfo Walsh, no se había cortado la memoria histórica, ¿no? Eso que Rodolfo dice, la clase dominante nos quieren cortar. Pero eso que dice Rodolfo sí se produjo después del golpe, después de la gran derrota del 76, hasta hoy. Y la cortaron a partir de los gobiernos elegidos por el voto. Sobre todo, primero el alfonsinismo y el menemismo, que tanto daño hicieron, entre otras cosas, cortaron esa memoria.
Y entonces el ejemplo más claro, que es y más moderno, más de ayer, se podría considerar con las candidaturas en este momento en la provincia de Buenos Aires. Jorge, yo creo que el que pensó que tendría que estar Jorge ahí es un genio, alguien que dijo, porque los nombres que se venían barajando para empezar esa lista eran de terror, no sacaban ni un voto. ¿Sí? Bueno, alguien tuvo la lucidez de decir, pongámoslo a Jorge. Yo he estado muchos años preso con él y después lo seguí tratando muchísimo, a él, a sus hijos, mis hijos a ellos, en fin. Podemos tener diferencia de cómo vemos, de si hay que pelear acá o allá, pero es un tipo cristalino, es lo mejor que pudieron poner. Ahora, a esa gente pariente tuya, si yo tuviera que ir a decirles por qué hay que votar, les tengo que decir, y mira, es un buen tipo y no chorea. Si yo te digo que tienen que votar por la historia que que cayó en cana y fue un preso político en la época fue un preso del peronismo, no es que si no hubiera sido un preso del peronismo no hubiera estado vivo, no es que cayó en cana después del golpe, lo metió preso el peronismo. Sí, 7 años preso, ¿no? Yo salí antes que él, imagínate, que soy el peor terrorista que pueda haber y salí antes que él. Yo cuando salí, me acuerdo, lo llevaba a los hijos a la cancha, que sé yo, porque él salió como, me parece, se comió como un año más que yo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que fíjate que si vos tenés que hacer propaganda con esta lista, tenés que decir cabeza de lista. Y si vos decís la verdad, que era algo que nos enorgullecía hace 30, 40 años, probablemente pierdas voto. Tal cual. Por ahí perdés voto. Porque si yo le tengo que decir realmente quién es Jorge, o sea, ¿por qué hay que votarlo? ¿Por qué es un tipo que tiene esta historia en la vida política de la Argentina y del peronismo? Y muchos de estos pibes que tienen 30 y poco dicen, no lo quiero. ¿No? Entonces yo le tengo que decir, mira, nunca choreó en su vida. No chorea. ¿No? Y por ahí en una de esas, con ese discurso pseudo libertario, digamos, no es de la casta, yo por ahí engancho un voto. Fíjate hasta dónde la conciencia de nuestras clases laboriosas, porque vos estás hablando de gente que trabaja, no me estás hablando de tipo de empresario, me estás hablando de gente, y aunque sean empresarios que tengan 10 monos que trabajan para ellos, también es del campo popular, aún así. Si vos me decís que un tipo que tiene un taller o un comercio que tiene 10, 15 tipos que están trabajando, no es un hombre del imperialismo, por más que vote a mi ley. Entonces, ¿cómo hago para convencerlo de esto? Y porque ese tipo no tiene referencias históricas. Y te digo, te doy más años. Si ese tipo tuviera 50 años, tampoco tiene referencias históricas. ¿Entendés? No tiene. Entonces, eso no hay manera para nosotros, Tomás y compañeros. No hay manera de resolverlo si no es. El problema es que entramos en un círculo vicioso tremendo, porque la verdad, muchos de estos muchachos, con cosas como las que están pasando ahora, que en algún momento hasta podrían ser anecdóticas en relación al grueso de lo que significa el gobierno del que es mascarón de prueba Milei. Pues yo me niego a decir el gobierno de Milei. Milei es un mascarón de prueba que tiene poder real atrás sosteniéndolo. Pero es probable que voten a una lista que puede ser la de Fuerza Patria, en este caso en la lista de diputados nacionales con Jorge, por terminar con Milei, y nada más que por eso. Totalmente. Sin ninguna otra motivación. Y cuando nosotros le demostremos que no tenemos ninguna propuesta, porque por lo menos, la verdad, no la conocemos, nadie se ha preocupado en esbozar una propuesta alternativa al modelo de Milei, van a pasar 2 o 4 años y va a aparecer otro tipo que sea el antagonismo del que hemos puesto, si es que ganamos, en estas próximas elecciones. Esto es gravísimo, porque esto demuestra un vacío del campo nacional desde el punto de vista ideológico, organizativo, es terminal. Yo muchas veces comparo, no sé qué te parece a vos, un periodo al que el periodista José Luis Torres llamó década infame, en realidad fueron 13 años, desde 1930 al 43, en que se produce el golpe del GO, el 4 de junio, bastante parecido, un momento de cambios profundos en el mundo, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando de repente aparece
impensadamente ese 4 de junio, porque más allá de la prédica de Forja, de Scalabrini, de Jaureche y de algunos radicales también como de Lepiani y compañía que finalmente no pegaron el salto, ahí aparece una nueva carnadura del movimiento nacional. Y a veces siento sinceramente que el peronismo como carnadura del movimiento nacional está recontra llagado, lleno de llagas, y parece difícil que pueda proseguir como tal, porque cuando un partido se convierte, como ya lo viene demostrando lamentablemente nuestro partido, porque yo soy peronista desde la cuna, en un partido del sistema, del régimen, y bueno, vas perdiendo un caudal que es muy difícil de recuperar. Lo que tenemos que tener el cuidado máximo, parece a mí, es el no confundir una cosa con la otra, porque lo que no puede desaparecer es el movimiento nacional y su línea histórica. Y si hay que encarnarlo de nuevo, habrá que encarnarlo de nuevo. Probablemente haya que empezar por lo último que vos acabas de decir. Es decir, si no se da vuelta esto como una media y se encarna de nuevo el movimiento nacional, porque del movimiento nacional puede surgir otro peronismo o puede surgir otra identidad, pero en el movimiento nacional. Es decir, una identidad mínimamente antiimperialista, anticolonialista, antidisionista, mínimamente. Ahora, para resolver eso, nos da la sensación a nosotros que eso, primero, no es mágico y segundo, tampoco es individual. Si no es con construcciones colectivas, muy difícil, Tomás, es muy difícil. Con construcciones colectivas que mínimamente tengan claro que no hay atajos al trabajo de base, digamos, que hace 30, 40 o 50 años era algo normal. Uno iba a una unidad básica, cuando tenía 16, 17 años, entraba a la unidad básica y lo primero que te hacían hacer es salir a hacer laburo de base. O sea, que con 4 elementos, pero vos tenés que ir a tocar la puerta al vecino, de explicarle algo, traerlo a la actividad, a la cosa de títere, a la olla, por lo que sea, pero el trabajo de base, eso que yo llamo ganar el corazón de las masas, no es sustituible, Tomás. No hay manera de sustituir eso. No lo sustituye Jorge. No lo puede sustituir Jorge. No lo puede sustituir. No hay manera de sustituir eso. Ni el mejor de los nuestros puede sustituir. Ni Perón lo puede sustituir. Es decir, cuando cae el peronismo en el 55, el peronismo queda en bolas. Porque acordate los 2 o 3 intentos de Valle, qué sé yo. Es decir, nosotros podemos decir que la resistencia peronista no empieza en el 55, formalmente empieza en el 57, 58, a partir después del fracaso de Valle. Claro. O sea, se ve en un Robin Hood que aparezca desde arriba. Y cuando nuestros padres o nuestros abuelos dijeron, no, estamos librados de nuestra propia suerte, así que lo que hay que hacer es empezar a hablar con el tipo que tengo acá al lado trabajando en el horno, con el compañero, con el vecino, que yo cuando se empiezan a aparecer las primeras. O sea, cuando que nos presionó a nosotros. Eduardo, podríamos cerrar porque tenemos que ir a un corte y continuamos y te vamos a entrevistar de vuelta porque nos interesa seguir el tema. Va para largo. Sí, no, esto puede costar horas. Sí, un abrazo, muchas gracias, negrito querido. Y un abrazo a la audiencia. Nos vemos. Un abrazo, Eduardo, nos estamos viendo.